Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy excelente. Vamos a continuar. Bueno, un poco acalorado, de serles sincero, pero bastante a gusto. Tengo mi agua conmigo y tiempo para leer con ustedes la obra del doctor Sigmund Freud. Hola, doctor Freud, ¿cómo está usted? Bueno, sé que está muerto, pero lo honramos. Honramos su memoria unos días después de festejar su nacimiento. Si mal no recuerdo, el doctor Freud nació el 6 de mayo y hoy vamos a recordarlo leyendo 5 conferencias sobre psicoanálisis, conferencia número 3. Estamos en el volumen 11, página número 25. Sin más, entramos de lleno al texto. Dice Freud: señoras y señores, no siempre es fácil decir la verdad, en particular cuando uno se ve obligado a ser breve. Así, hoy me veo precisado a corregir una inexactitud que formulé en mi anterior conferencia. Les dije que si renunciando a la hipnosis yo esforzaba a mis enfermos a comunicarme lo que se les ocurriera sobre el problema que acabamos de tratar, puesto que ellos de hecho sabían lo supuestamente olvidado y la ocurrencia emergente contendría sin duda lo que se buscaba. En efecto, hacia la experiencia de que la ocurrencia inmediata de mis pacientes aportaba lo pertinente y probaba ser la continuación olvidada del recuerdo. Pues bien, esto no es universalmente cierto. Esto lo repito, ¿vale? En efecto, hacia la experiencia de que la ocurrencia inmediata de mis pacientes aportaba lo pertinente y probaba ser la continuación olvidada del recuerdo. Probaba ser la continuación olvidada del recuerdo. Perdonen, pero esta baba y dada, olvidada y probaba, me causa un poquito de confusión auditiva, por decirlo de una manera, una especie de confusión semántica acústica. Pero bueno, vamos a continuar. Ajá. Pues bien, esto no es universalmente cierto. Solo en aras de la brevedad lo presenté tan simple. En realidad, solo las primeras veces sucedía que lo olvidado pertinente se obtuviera tras un simple esforzar de mi parte. Claro, no es como un, vamos, usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe. Besito en la frente, estrellita, váyase usted con su mamá. No, es un esfuerzo que ciertamente eh, no es tan necesario, les diría yo. Hablando como analizante, yo no me esforzaba por recordar, ciertamente, no, no, no. Y tampoco les puedo decir, se trata de recordar, no, 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 no. De hecho, los recuerdos van emergiendo poco a poco y estos recuerdos emergen incluso cuando uno no está en el diván, cuando uno no está en análisis, y eso es justamente lo que a uno, digamos, le trae otro tipo de dimensiones. Por ejemplo, esto que habíamos comentado previamente, las diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia, hablando de cualquier género de psicoterapia, ¿vale? Como tal, no se trata de vencer la resistencia para tener un psicoanálisis bueno. Ajá. Para tener un psicoanálisis propiamente dicho, no hace falta vencer la resistencia, pero bueno, vamos a continuar. Si uno seguía aplicando el procedimiento, en todos los casos acudían ocurrencias que no podían ser las pertinentes porque no venían a propósito y los propios enfermos las desestimaban por incorrectas. Aquí el esforzar ya no servía de ayuda y cabía lamentarse de haber resignado la hipnosis. En este estadio de desconcierto me aferré a un prejuicio cuya legitimidad científica fue demostrada años después en Zúrich por Carl Gustav Jung y sus discípulos. Permítame, señor Carl Gustav Jung, bravo por usted, pero continuamos con el texto. Debo aseverar que a menudo es muy provechoso tener prejuicios. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense, es que me causa risa esto. Me aferré a un prejuicio cuya legitimidad científica. A ver, a ver, a ver. ¿Qué acaso la ciencia no es la lucha en contra de los prejuicios? Sí,
Y sin embargo, la ciencia se levanta sobre prejuicios. Es que, verán ustedes, una hipótesis, aún la hipótesis fundamental del psicoanálisis, podemos sostenerla como un prejuicio. La hipótesis fundamental es: el sueño es un cumplimiento de deseo. Antes de lo inconsciente, antes de cualquier otra palabrería así que nos busque llevar a una comprensión del aparato psíquico, es deseo. Vamos a continuar. Repito, debo aseverar que a menudo es muy provechoso tener prejuicios. Sustentaba yo una elevada opinión sobre el determinismo de los procesos anímicos y no podía creer que una ocurrencia del enfermo, producida por él en un estado de tensa atención, fuera enteramente arbitraria y carecería de nexos con la representación olvidada que buscábamos. En cuanto al hecho de que no fuera idéntica a esta última, se explicaba de manera satisfactoria a partir de la situación psicológica presupuesta, es decir, está usted enfermo, está usted enferma y, por supuesto, tiene usted alguna clase de resistencia hacia el tratamiento que busca librarlo de su enfermedad, hacerla completamente sana. Ahorita no vamos a ahondar mucho ya en los bemoles de la salud mental. Ahorita vamos a continuar. En los enfermos bajo tratamiento ejercían su acción eficaz dos fuerzas encontradas. Por una parte, su afán consciente de traer a la conciencia al olvidado presente en su inconsciente, y por la otra, la consabida resistencia que se revolvía contra ese devenir consciente de lo reprimido o de sus retoños. Esto de devenir consciente son dos palabras en español unidas por un guión, por eso devenir consciente, digamos que es como un verbo de dos verbos. Ajá. No, es un verbo de un verbo y un sustantivo. Devenir, de, digamos, como llegar, como formar, como eh, convertirse a, de inconsciente a consciente, ¿vale? Se entiende. Hay en este devenir consciente una descripción de un movimiento o una descripción de un cambio de estado. Continúa el texto. Si la resistencia era igual a cero o muy pequeña, lo olvidado devenía consciente sin desfiguración. Cabía entonces, repito, cabía entonces suponer que la desfiguración de lo buscado resultaría tanto mayor cuanto más grande fuera la resistencia a su devenir consciente. Otra vez, dos palabras unidas por un guión. Por ende, la ocurrencia del enfermo que acudía en vez de lo buscado, es decir, que acudía en pos, que acudía buscando un recuerdo, había nacido ella misma como un síntoma. Es decir, sabemos que el paciente, aunque no quiera, no va a decir exactamente lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Ajá. Y ese es un prejuicio, digamos, lo tenía el doctor Freud. Continúa el texto. Era una nueva, artificiosa y efímera formación sustitutiva de lo reprimido, y tanto más desemejante, es decir, diferente, a esto cuanto mayor desfiguración hubiera experimentado bajo el influjo de la resistencia. Empero, es decir, sin embargo, dada su naturaleza de síntoma, por fuerza mostraría cierta semejanza con lo buscado. Y si la resistencia no era demasiado intensa, debía ser posible colegir, es decir, indagar, colegir, deducir. Ajá. Desde la ocurrencia, lo buscado escondido. Repito, si la resistencia no era demasiado intensa, debía ser posible colegir desde la ocurrencia lo buscado escondido. La ocurrencia tenía que comportarse respecto del enfermo, la ocurrencia tenía que comportarse respecto del elemento reprimido como una alusión. Es decir, vamos a hacer una referencia a eso que no quiero decir, ¿vale? Como una figuración de él, del elemento reprimido, en discurso indirecto. Se destaca esa palabra. En el campo de la vida anímica normal conocemos casos en que situaciones análogas a la supuesta por nosotros brindan también parecidos resultados.
Uno de ellos es el del chiste. Permítanme, aquí ya va a hacer referencia al chiste y su relación con lo inconsciente. Ciertamente los últimos capítulos son los mejores a mi parecer, pero vamos a continuar. Así, por los problemas de la técnica psicoanalítica, me he visto precisado a ocuparme de la técnica de la formación de chistes. Les elucidaré un solo ejemplo de esta índole. Se trata, por lo demás, de un chiste en lengua inglesa. Recordemos, este es una conferencia dictada por el doctor Freud en la Universidad Winchester, me parece, por invitación del doctor Stanley Hall, el caballero que está entre Freud y Jung. Pero el chiste y su relación con lo inconsciente era una conferencia dictada en alemán, un alemán hablado por Freud como lengua materna. Pero lo complicado a veces de la obra de Freud, de estudiar la obra de Freud, es que Freud alterna entre el alemán, entre el francés, entre el inglés, entre el latín, entre francés, inglés, francés, alemán, latín, italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Era políglota el doctor Freud. Pero bueno, he aquí la anécdota, continúa el texto. Aquí viene antes de continuar. Véase el chiste y su relación con lo inconsciente, volumen 9, página 71, donde se narra la anécdota con más detalle. Se dice allí que su procedencia es norteamericana, esta anécdota que estamos a punto de abordar. Dos hombres de negocios poco escrupulosos habían conseguido granjearse una enorme fortuna mediante una serie de empresas harto osadas, digamos atrevidas. Tras ello se empeñaron en ingresar en la buena sociedad. Entre otros medios, les pareció adecuado hacerse retratar por el pintor más famoso y caro de la ciudad, cada uno de cuyos cuadros se consideraba un acontecimiento. Quisieron mostrarlos por primera vez durante un gran soirée, una gran reunión, y los dueños de la casa en persona condujeron al crítico y especialista en arte más influyente hasta la pared del salón, donde ambos retratos habían sido colgados uno junto al otro. Esperaban así arrancarle un juicio admirativo al crítico de arte, ¿vale? Es decir, wow, qué bonitos cuadros. Pero, dice el texto, el crítico los contempló largamente. Al fin sacudió la cabeza como si echara de menos algo. Se limitó a preguntar, señalando el espacio libre que quedaba entre ambos cuadros. Lo voy a leer en español. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el Salvador? Veo que ustedes ríen, es decir, lo que está diciendo. Hay dos figuras, veo a dos ladrones, pero no veo a Cristo crucificado en medio. Ajá. And where is the Savior? En inglés, veo que ustedes se ríen, ahorita ya expliqué el chiste, ¿vale? No los veo realmente, el texto dice, veo que ustedes ríen, ¿vale? Con este buen chiste, y ahora trataremos de entenderlo. Comprendemos que el especialista en arte quiere decir, son ustedes un par de pilluelos, ladrones, rateros. Como aquellos entre los cuales, no, permítanme, se crucificó al Salvador, es decir, a Cristo, pero no se los dice. En lugar de ello, manifiesta algo que a primera vista parece raramente inapropiado y que no viniera al caso. Es decir, ¿qué está diciendo este sujeto? Pero de inmediato lo discernimos como una alusión, se destaca esa palabra, al insulto por él intentado y como un cabal sustituto, así. Hay algo que falta aquí. Continúa el texto. No podemos esperar que en el chiste reencontraremos todas las circunstancias que conjeturamos para la génesis de la ocurrencia en nuestros pacientes, pero incitamos en la identidad de motivación. Pero insistamos en la identidad de motivación entre chiste y ocurrencia. Repito,
No podemos no podemos esperar que en el chiste reencontraremos todas las circunstancias que conjeturamos para la génesis, para el origen de la ocurrencia de nuestros pacientes. Cuando les decimos, usted lo sabe perfectamente. Instamos en la identidad de motivación entre chiste y ocurrencia. Repito, pero insistamos en la identidad de motivación entre chiste y ocurrencia. ¿Por qué nuestro crítico no dice a los dos pillos directamente lo que le gustaría? Porque junto a sus ganas de espetárselo sin disfraz, actúan en él eficaces motivos contrarios. No deja de tener sus peligros ultrajar a personas de quienes uno es huésped y tienen a su disposición los vigorosos puños de un gran número de servidores. Uno puede sufrir fácilmente el destino que en la conferencia anterior aduje como analogía para el esfuerzo de desalojo, entre comillas, esfuerzo de desalojo o bien represión. Esto se los resumo rapidito. Freud propone un ejemplo de él dictando la misma conferencia en la cual estaban escuchándolo sus asistentes y de repente uno de sus asistentes, este es, digamos, el ejemplo del esfuerzo de desalojo, como si alguien empezara a molestar la conferencia. Freud pide a los presentes que lo saquen porque está interrumpiendo mucho y luego esta persona que es sacada está haciendo mucho más ruido desde afuera del cuarto, desde afuera de la sala de conferencias, ¿vale? Continuamos con el texto. Por esta razón, el crítico no expresa de manera directa el insulto intentado, sino que lo hacen en una forma desfigurada, como, entre comillas, alusión con omisión, es decir, una referencia en base a lo que falta. Nota a pie de página número 2. Una de las técnicas descritas en el mencionado pasaje del libro sobre el chiste. Les voy a invitar, por supuesto, a escucharlo todo, a leerlo todo, del chiste y su relación con lo inconsciente. A mi juicio, las últimas páginas, los últimos capítulos son los mejores. Continúa Freud. Y bien, opinamos que es esta misma constelación la culpable de que nuestro paciente, en vez de lo olvidado que se busca, produzca se destacan estas palabras, ocurrencia sustitutiva, más o menos desfigurada. Señoras y señores, es de todo punto adecuado llamar complejo, entre comillas, siguiendo a la escuela de Zurich, en la cual se encontraban Bleuler, Jung y otros, a un grupo de elementos de representación investido de afecto. Repito, un complejo es un conjunto de representaciones investidas de afecto. Elementos de representación investidos de afecto. Ajá. Así. No es nada del otro mundo. Un complejo no es un trauma, es simplemente muchos pensamientos sobre algo. Y estos pensamientos, claro, cargados de afecto. Continúa el texto. Vemos pues que si para buscar un complejo reprimido partimos en cierto enfermo de lo último que aún recuerda, tenemos todas las perspectivas de colegirlo siempre que él ponga a nuestra disposición un número suficiente de sus ocurrencias libres. Dejamos entonces al enfermo decir lo que quiere y nos atenuamos a la premisa de que no puede ocurrírsele otra cosa que lo que de manera indirecta dependa del complejo buscado. Si este camino para descubrir lo reprimido les parece demasiado fatigoso, es decir, muy cansado, puedo al menos asegurarles que es el único transitable. Repito, puedo al menos asegurarles que es el único transitable. Antes de continuar, es muy sencillo esto. Todo quien habla parte de un deseo. Aunque sea engañarme, hay un deseo. Continuamos. Al aplicar esta técnica todavía vendrá a perturbarnos el hecho de que el enfermo a menudo se interrumpe, se atasca y asevera de que no sabe decir nada, no se le ocurre absolutamente nada. Si así fuera y él estuviese en lo cierto, otra vez nuestro procedimiento resultaría insuficiente. Pero una observación más fina muestra
Repito, pero una observación más fina muestra que esa denegación de las ocurrencias en verdad no sobreviene nunca. Simplemente no quiere hablar. Pero de que algo piensa, algo hay ahí. Continúa. Su apariencia se produce solo porque el enfermo, bajo el influjo de las resistencias que se disfrazan en la forma de diversos juicios críticos acerca del valor de la ocurrencia, se reserva o hace a un lado la ocurrencia percibida. Es decir, y si el paciente quiere decir, bah, 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 ahí está su ocurrencia, doctor, pues ese bah, 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 se puede analizar, sin duda. No es otra cosa, como decirlo, sino una manifestación de la voluntad, consciente o inconsciente. Consciente puede ser de burla o inconsciente, ese gesto podría traer asociado un montón, pero un montón de vivencias, de ocurrencias, de pensamientos, de fantasías, de deseos. Continuamos con el texto. El modo de protegerse de ello es prever esa conducta y pedirle que no haga caso de esa crítica. Es el principio de la asociación libre y esto se los comparto yo. Continúa el texto. Bajo total renuncia a semejante selección crítica, debe decir todo lo que se le pase por la cabeza, aunque lo considere incorrecto, que no viene al caso o disparatado, y con mayor razón todavía si le resulta desagradable ocupar su pensamiento en esa ocurrencia. Por medio de su obediencia a ese precepto, nos aseguramos el material que habrá de ponernos sobre la pista de los complejos reprimidos. Entonces, para ponerles el ejemplo práctico, si el paciente, el complaciente paciente les dice, bah, 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 bah. No, digo, es que, miren, aquí no les diría yo, interpreten eso como una burla. Sigan escuchando, que continúe con su balbuceo, que lo haga. Al final, esta clase de burlas, por ejemplo, suponiendo que sea una burla, le pesarán a él más que a ustedes. Vamos a continuar. Este material de ocurrencias que el enfermo arroja de sí con menosprecio cuando en lugar de encontrarse influido por el médico, lo está por la resistencia, constituye para el psicoanalista, por así decir, el material en bruto del que extraerá repito, el mineral en bruto del que extraerá el valioso material con el auxilio de sencillas artes interpretativas. Si ustedes quieren procurarse una noticia rápida y provisional de los complejos reprimidos de cierto enfermo, sin internarse todavía en su ordenamiento y enlace, pueden examinarlo mediante se destaca estas palabras, experimento de la asociación, tal como lo han desarrollado Jung y sus discípulos. Nota a pie de página número 3. Véase Jung, 1906. Esto es muy sencillo. Le voy a pedir que usted, y lo muestran en la película Un método peligroso, usted va a tener que responder con la primera palabra que se le ocurre a las siguientes palabras que yo le voy a decir. Gato, pum, perro, pum, mesa, pum, papá, pum, mamá, pum, sexo, pum. Ajá. Continuamos con el texto. Este procedimiento presta al psicoanalista tantos servicios como al químico el análisis cualitativo. Es omisible en la terapia de enfermos neuróticos, pero indispensable para la mostración objetiva de los complejos y en la indagación de las psicosis, que la Escuela de Zúrich ha abordado con éxito. Permítame un segundo, estamos ahorita en la página 28. Esto acaba en la 35. Yo creo que sí tengo tiempo. Es que hoy tengo un pequeño grupo de lectura, pero dispongo de tiempo.
Sí, bastante tiempo. La elaboración de las ocurrencias que se ofrecen al paciente cuando se somete a la regla psicoanalítica fundamental no es el único de nuestros recursos técnicos para descubrir lo inconsciente. Para el mismo fin sirven otros dos procedimientos: la interpretación de sus sueños y la apreciación de sus acciones fallidas y casuales. Les confieso, mis estimados oyentes, que consideré mucho tiempo si antes de darles este sucinto panorama de todo el campo del psicoanálisis, no era preferible ofrecerles la exposición detallada de la interpretación de los sueños. Volumen 4, bueno, véase en volumen 4 y 5, ¿vale? Un motivo puramente subjetivo, es decir, personal, y en apariencia secundario, me disuadió de esto último, es decir, antes de abordar la interpretación de los sueños, es más valioso saber cómo es que el doctor Freud llegó a ella, a la interpretación de los sueños. Continúa el texto. Me pareció casi escandaloso presentarme en este país consagrado a metas prácticas como un, entre comillas, intérprete de sueños, antes que ustedes conocieran el valor que puede reclamar para sí este anticuado y escarnecido arte. Es decir, Jung, no seamos profetas, por favor, por favor. Bueno, Jung, ya sé, quieres salvar a la humanidad, pues síguele. Permítanme, ya me dio sed. Ay, caray. Bien, la interpretación de los sueños es en realidad la vía regia, la vía directa para el conocimiento de lo inconsciente. Nota pie de página número 5, pero vamos a continuar. El fundamento más seguro del psicoanálisis y el ámbito en el cual todo todo trabajador debe obtener su convencimiento y su formación. Uy, ay, Antes de continuar, la nota número 5 dice: esta frase fue incorporada casi con las mismas palabras a la segunda edición de La interpretación de los sueños, volumen 5, página 597. Repito, la interpretación de los sueños es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente. Continuamos con el texto principal. Cuando me preguntan cómo puede uno hacerse psicoanalista, respondo: por el estudio de sus propios sueños. Con certero tacto, todos los oponentes del psicoanálisis han esquivado hasta ahora examinar la interpretación de los sueños o han pretendido pasarla por alto con las más insulsas objeciones. Y esto, damas y caballeros, antes de continuar con el texto, sigue siendo verdad para el año 2022. En el momento en el cual Freud rescata el sueño como un producto psíquico capaz de ser estudiado a pesar de las modificaciones que nosotros le podamos hacer desde nuestra memoria, a pesar de lo falaz que puede ser nuestro recuerdo del sueño, se funda una disciplina científica llamada psicoanálisis. Pero vamos a continuar por el momento. Si por lo contrario son ustedes capaces de aceptar las soluciones de los problemas de la vida onírica, las novedades que el psicoanálisis propone a su pensamiento ya no les depararán dificultad alguna. No olviden que nuestras producciones oníricas nocturnas, por una parte, muestran la máxima semejanza y parentesco interno con las creaciones de la enfermedad mental, al menos de acuerdo a 1905, 1909, ¿vale? Para hoy ya no se habla de los síntomas, simplemente todo es patología, todo, pero continuamos. Y por la otra, son conciliables con la salud plena de la vida despierta. Repito, nuestras producciones oníricas muestran la máxima semejanza externa y parentesco interno con las creaciones de la enfermedad mental y son conciliables con la salud plena de la vida despierta. A ver, esto es un poquito complicado, doctor Freud. Voy a continuar leyendo para ver si nos queda más claro. Ya tengo yo una idea, pero vamos a ver. No es ninguna paradoja
aseverar que quien se maraville ante esos espejismos sensoriales, ideas delirantes y alteraciones del carácter normales, entre comillas, doctor Freud, que qué irónico es usted, continuamos, en lugar de entenderlos, no tiene perspectiva alguna de aprender mejor que el ego las formaciones anormales de unos estados anímicos patológicos. Es decir, nosotros que estamos hablando mucho de salud mental, salud mental, salud mental, ¿y qué pasa cuando soñamos nosotros? ¿Soñamos con una lógica aristotélica? ¿Soñamos con una lógica matemática? ¿O soñamos de acuerdo a un conjunto de imágenes, de sonidos, que curiosamente nosotros le otorgamos un valor que a nosotros y solo a nosotros nos afecta? Vamos a continuar. Entre tales legos, antes de continuar, legos no son las figuritas, estamos hablando de gente que no es médica, ¿vale? Entre tales legos pueden ustedes contar hoy con plena seguridad a casi todos los psiquiatras. Miren, legos entonces no era una cuestión de formación en medicina. Legos es una cuestión de, el psicoanálisis es una pseudociencia, por ejemplo. Pero, a ver, cuéntame, cómo fue tu lectura? ¿Qué opinas de la interpretación de los sueños? No, interpretación de los sueños es pseudociencia, no, válgame el cielo. Hablando de prejuicios, ¿no? Pero bueno, ya el doctor Freud se puso del lado de los prejuicios. Vamos a continuar. No, no es cierto. Esto de los prejuicios estoy siendo un poco, bueno, un tanto sarcástico. Continuamos. Síganme ahora en una rápida excursión por el campo de los problemas del sueño. Despiertos solemos tratar tan despreciativamente a los sueños como el paciente a las ocurrencias que el psicoanalista le demanda. Y también nos arrojamos de nosotros, pues por regla general los olvidamos de manera rápida y completa. Repito, por regla general olvidamos los sueños de manera rápida y completa. Nuestro menosprecio se funda en el carácter ajeno aún de aquellos sueños que no son confusos ni disparatados y en el evidente absurdo y sin sentido de otros sueños. Nuestro rechazo invoca las aspiraciones desinhibidamente vergonzosas e inmorales que campean en muchos sueños, es decir, andan campantes, andan muy libres estas aspiraciones vergonzosas e inmorales. Vamos a continuar. Es notorio que la antigüedad no compartía este menosprecio por los sueños, y aún en la época actual, los estratos inferiores de nuestro pueblo no se dejan conmover en su estima por ellos. Como los antiguos, esperan de ellos la revelación del futuro. Confieso que no tengo necesidad alguna de unas hipótesis místicas para llenar lagunas de nuestro conocimiento presente, y por eso nunca pude hallar nada que corroborase una supuesta naturaleza profética de los sueños. Son cosas de muy otra índole, aunque harto maravillosas también ellas, las que pueden decirse acerca de los sueños. En primer lugar, no todos los sueños son para el soñante ajenos, incomprensibles y confusos. 5. Bueno, continúo. Si ustedes se avienen a someter a examen los sueños de niños de corta edad, desde 1 año y medio en adelante, los hallarán por entero simples y de fácil esclarecimiento. El niño pequeño sueña siempre con el cumplimiento de deseos que el día anterior le despertó y no le satisfizo. No hace falta ningún arte interpretativo para hallar esta solución simple, sino solamente averiguar las vivencias que el niño tuvo la víspera, es decir, el día del sueño. Sin duda obtendríamos la solución más satisfactoria del enigma del sueño si también los sueños de los adultos no fueran otra cosa que los de los niños, unos cumplimientos de emociones de deseo nacidas el día del sueño. Y así es efectivamente. Las dificultades que estorban esta solución pueden eliminarse paso a paso por medio de un análisis más penetrante de los sueños.
Entre ellas sobresale la primera y más importante objeción, a saber, que los sueños de adultos suelen poseer un contenido incomprensible que en modo alguno permite discernir nada de un cumplimiento de deseo. Pero la respuesta es: estos sueños han experimentado una desfiguración. El proceso psíquico que está en su base habría debido hallar originariamente una muy diversa expresión en palabras. Deben ustedes diferenciar se destacan estas, contenido manifiesto del sueño, tal como lo recuerda de manera nebulosa tal como lo recuerdan de manera nebulosa por la mañana y trabajosamente visten con unas palabras al parecer arbitrarias. Debemos distinguir entonces el contenido manifiesto del sueño de los pensamientos oníricos latentes, cuya presencia en lo inconsciente han de suponer. Esta desfiguración onírica es el mismo proceso del que han tomado conocimiento al indagar la formación de síntomas histéricos. Señala el hecho de que idéntico juego contrario de las fuerzas anímicas participa en la formación del sueño y en la del síntoma. El contenido manifiesto del sueño es el sustituto desfigurado de los pensamientos oníricos inconscientes. Y esta desfiguración es la obra de unas fuerzas defensoras del yo, unas resistencias que en la vida de vigilia prohíben, del alemán verwehren. Repito, esta desfiguración es la obra de unas fuerzas defensoras del yo, unas resistencias que en la vida de vigilia prohíben a los deseos reprimidos de lo inconsciente todo acceso a la conciencia, y que aún en su rebajamiento durante el estado del dormir conservan al menos la fuerza suficiente para obligarlos a adoptar un disfraz encubridor. Antes de continuar, permítanme. Caray, hoy me quiero ahogar. Caray. Continuamos. Ah, ¿verdad? Luego. Ay, nanita. Luego. Luego, el soñante no discierne el sentido de sus sueños más que el histérico la referencia y el significado de sus síntomas. Que existen pensamientos oníricos latentes y que entre ellos y el contenido manifiesto del sueño hay en efecto la relación que acabamos de describir, he ahí algo de lo que ustedes pueden convencerse mediante el análisis de los sueños, cuya técnica coincide con la psicoanalítica. Han de prescindir de la trama aparente de los elementos dentro del sueño manifiesto y ponerse a recoger las ocurrencias que para cada elemento onírico singular se obtienen en la asociación libre, siguiendo la regla del trabajo psicoanalítico. A partir de este material, colegirán los pensamientos oníricos latentes de un modo idéntico al que les permitió colegir desde las ocurrencias del enfermo sobre sus síntomas y recuerdos sus complejos escondidos. Y en los pensamientos oníricos latentes, así hallados, se percatarán ustedes, sin más, de cuán justificado es reconducir los sueños de adultos a los de niños. Lo que ahora sustituye al contenido manifiesto del sueño como su sentido genuino es algo que siempre se comprende con claridad. Se anuda a las impresiones vitales de la víspera y prueba ser cumplimiento de unos deseos insatisfechos. Entonces no podrán describir el sueño manifiesto del que tienen noticia por el recuerdo del adulto, como no sea diciendo que es un cumplimiento disfrazado de unos deseos reprimidos. Se destacan disfrazados y reprimidos. Entonces, el sueño como cumplimiento de deseo no es cualquier deseo.
Continuamos con el texto. Y ahora, mediante una suerte de trabajo sintético, pueden obtener también una intelección del proceso que ha producido la desfiguración de los pensamientos oníricos inconscientes en el contenido manifiesto del sueño. Llamamos, entre comillas, trabajo del sueño a este proceso. Merece nuestro pleno interés teórico porque en él podemos estudiar, como en ninguna otra parte, que insospechados procesos psíquicos son posibles en lo inconsciente o, expresado con mayor exactitud, se destacan entre dos sistemas psíquicos separados como el consciente y el inconsciente. Entre es lo que, es decir, hay procesos psíquicos entre lo consciente y lo inconsciente. Continuamos. Entre estos procesos psíquicos recién discernidos, se han destacado la condensación y el desplazamiento. Se destacan condensación y desplazamiento, ¿vale? El trabajo del sueño es un caso especial de las recíprocas injerencias de diferentes agrupamientos anímicos, es decir, de representaciones. Vale decir, el resultado de la escisión anímica y en todos sus rasgos esenciales parece idéntico a aquel trabajo de desfiguración que muda a los complejos reprimidos en síntomas a raíz de un esfuerzo de desalojo o represión fracasado. Además, en el análisis de los sueños descubrirán con asombro y de la manera más convincente para ustedes mismos el papel insospechadamente grande que en el desarrollo del ser humano desempeñan impresiones y vivencias de la temprana infancia. En la vida onírica, el niño, por así decir, prosigue su existencia en el hombre, es decir, seguimos siendo niños cuando nosotros soñamos. Conservando, continúa el texto, conservando todas sus peculiaridades y mociones de deseo, aun aquellas que han devenido inutilizables en la vida posterior. Así, se les hacen a ustedes patentes con un poder irrefutable todos los desarrollos, represiones, sublimaciones y formaciones reactivas por los cuales desde el niño de tan diversa disposición surge el llamado hombre normal, el portador y en parte la víctima de la cultura trabajosamente conquistada. También quiero señalarles que en el análisis de los sueños hemos hallado que lo inconsciente se sirve en particular para la figuración de complejos sexuales, de un cierto simbolismo que en parte varía con los individuos, pero en parte es de una fijeza típica y parece coincidir con el simbolismo que conjeturamos tras nuestros mitos y cuentos tradicionales. No sería imposible que estas creaciones de los pueblos recibieran su esclarecimiento desde el sueño. Por último, es un decir, todavía falta. Por último, debo decirles que no se dejen inducir a error por la objeción de que la emergencia de sueños de angustia contradiría nuestra concepción del sueño como cumplimiento de deseo, prescindiendo de que también estos sueños de angustia requieren interpretación antes que se pueda formular un juicio sobre ellos. Es preciso decir, con validez universal, que la angustia no va unida al contenido del sueño de una manera tan sencilla como se suele imaginar cuando se carece de otras noticias sobre las condiciones de la angustia neurótica. La angustia es una de las reacciones desautorizadas del yo frente a deseos reprimidos que han alcanzado intensidad. Y por eso también en el sueño es muy explicable cuando la formación de éste se ha puesto demasiado al servicio del cumplimiento de esos deseos reprimidos. Ven ustedes que la exploración de los sueños tendría su justificación en sí misma por las noticias que brinda acerca de cosas que de otro modo sería difícil averiguar. Pero nosotros llegamos a ella en conexión con el tratamiento psicoanalítico de los neuróticos. Tras lo dicho hasta aquí, pueden ustedes comprender fácilmente cómo la interpretación de los sueños, cuando no es demasiado estorbada por las resistencias del enfermo,
lleva al conocimiento de sus deseos ocultos y reprimidos, así como de los complejos de que estos alimentan. Puedo pasar entonces al tercer grupo de fenómenos anímicos, cuyo estudio se ha convertido en un medio técnico para el psicoanálisis. Me refiero a las pequeñas operaciones fallidas de los hombres, tanto normales como neuróticos, a las que no suele atribuírsele valor alguno o ningún valor, ¿vale? El olvido de cosas que podrían saber y que otras veces en efecto saben, por ejemplo, el video pasado o, por ejemplo, el hecho de que a uno no le acuda temporariamente un nombre propio, justamente un ejemplo del video pasado. Se me olvidó el nombre de Stanley Hall, pero continuamos. Los deslices cometidos al hablar, que tan a menudo nos sobrevienen, es decir, nos ocurren. Los análogos deslices en la escritura y la lectura. El trastocar las cosas confundidos, confundir las cosas, ¿vale? Cambiar las cosas confundidas. Tomar una cosa como otra. Ajá. En ciertos manejos y el perder o romper objetos, etcétera. Hechos notables para los que no se suele buscar un determinismo psíquico y que se dejan pasar sin reparos como unos sucesos contingentes, es decir, secundarios, pequeñitos accidentes, ¿vale? Fruto de la distracción, la falta de atención y parecidas condiciones. A este se suman las acciones y gestos que los hombres ejecutan sin advertirlo para nada y, con mayor razón, sin atribuirles peso anímico. El jugar o juguetear con objetos. Tararear melodías, merorí. Permítanme. Ay. Maniobrar con el cuerpo propio o sus ropas u otras de este tenor. Antes de continuar, nota a pie de página número 6, véase psicopatología de la vida cotidiana. Ya lo estudiamos también, ¿vale? Continuamos. Estas pequeñas cosas, las operaciones fallidas, así como las acciones sintomáticas y casuales, no son tan insignificantes como en una suerte de tácito acuerdo se está dispuesto a creer. Poseen pleno sentido desde la situación en que acontecen. En la mayoría de los casos se las puede interpretar con facilidad y certeza, y se advierte que también ellas expresan impulsos y propósitos que deben ser relegados, escondidos de la conciencia propia o que directamente provienen de las mismas mociones de deseo y complejos reprimidos que ya tenemos noticia como los creadores de los síntomas y de las imágenes oníricas. Merecen entonces ser consideradas síntomas y tomar nota de ellas. Lo mismo que de los sueños, puede llevar a descubrir lo escondido en la vida anímica. Por su intermedio, el hombre deja traslucir de ordinario sus más íntimos secretos. Si sobrevienen con particular facilidad y frecuencia, aún en personas sanas que globalmente han logrado bien la represión de sus emociones inconscientes, lo deben a su insignificancia y nimiedad, pero tienen derecho a reclamar un elevado valor teórico, pues nos prueban la existencia de la represión y la formación sustitutiva, aún bajo las condiciones de la salud. Ya echan de ver ustedes que el psicoanalista se distingue por una creencia particularmente rigurosa en el determinismo de la vida anímica. Para él, no hay en las exteriorizaciones psíquicas nada insignificante, nada caprichoso ni contingente. Espera hallar una motivación suficiente aún donde no se suele plantear tal exigencia. Y todavía más, está preparado para descubrir una, se destaca, motivación múltiple del mismo efecto anímico, mientras que nuestra necesidad de encontrar las causas, que se supone innata, se declara satisfecha con una única causa psíquica. Recapitulen ahora los medios que poseemos para descubrir lo escondido, olvidado, reprimido en la vida anímica.
el estudio de las convocadas ocurrencias del paciente en la asociación libre, de sus sueños y de sus acciones fallidas y sintomáticas. Agreguen todavía la valoración de otros fenómenos que se ofrecen en el curso del tratamiento psicoanalítico, sobre los cuales haré luego algunas puntualizaciones bajo el título de la, entre comillas, transferencia, y llegarán conmigo a la conclusión de que nuestra técnica es ya lo bastante eficaz para poder resolver su tarea, para aportar a la conciencia el material psíquico patógeno y así eliminar el padecimiento provocado por la formación de síntomas sustitutivos. Y además, el hecho de que en tanto nos empeñemos en la terapia, enriquezcamos y ahondemos nuestro conocimiento sobre la vida anímica de los hombres normales y enfermos, no puede estimarse de otro modo que como un particular atractivo y excelencia de este trabajo. Ay, doctor Freud. Ay, doctor Freud. Ahorita les comento, ¿vale? Vamos a terminar el texto, ya no estamos lejos. Bueno, antes de continuar, es que aquí me da la impresión. Es como si el doctor Freud estuviera dictando una cátedra de cómo ser psicoanalista. Y realmente es algo que me destaca en este momento, me llama mucho la atención. Pareciera todo tan simple como querer. Y ciertamente, yo creo que esto es lo más destacado. Sí debe quedar muy claro que un psicoanalista trabaja o empieza trabajando sobre su represión, sobre su resistencia, sobre la incapacidad que él o ella reconocen de poder ver algo de sí. Lo veo, me hago cargo de él, de ello o no, pero lo veo. Pero ese ya es un obstáculo a veces insalvable para mucha gente. En estos momentos, y no puedo evitar señalarlo, el doctor Freud me parece como un entusiasta, me parece como si realmente compartiera feliz su descubrimiento. Y ahorita, ciertamente, no solo después de mi formación, no solo después de lo que pasó entre Freud y Jung, no solo después de lo que pasó con el psicoanálisis después de la muerte de Freud, digo, los psicoanalistas somos más bien gente rara, gente que puede ver cosas de la vida cotidiana. Se los pondré muy sencillo, por ejemplo, lo terrible de la maternidad, lo terrible que es ser madre de un niño recién nacido, lo terrible del ejercicio del poder en la maternidad. Eso es muy sencillo y es tan terrible y tan cercano a la mayoría de nosotros, hablo como persona, no como psicoanalista, que no nos damos cuenta. El decir de una paciente, no quiero que mi hijo tenga secretos para conmigo, se escucha sencillo, pero es una experiencia terrible y tremenda, tan cruda, descarnada, pero esto lo puedo notar yo y lo puedo describir así porque así soy yo. Me lleva a preguntarme hasta qué punto el conocimiento es posible en la vida de cada individuo. Hasta qué punto, como empezamos el capítulo de hoy, todos, incluso los científicos más atrevidos, todos funcionamos con prejuicios. Voy a continuar. No sé si han recibido ustedes la impresión de que la técnica por cuyo arsenal acabo de guiarlos es particularmente difícil. Pues sí.
opino que es por entero apropiada para el asunto que está destinada a dominar. Pero hay algo seguro. Ella no es evidente de suyo. ¿Ah? Se la debe aprender como a la histológica o quirúrgica. Es decir, recordando a Lacan, el hombre es un ser completamente antinatural. El psicoanálisis no es algo, digamos, para lo que estemos preparados naturalmente. Naturalmente, en un afán de sostener el lazo social, crear y sostener el lazo social, desacostumbramos a ver a nuestro prójimo. Nos rehusamos a ver cuando estamos enamorados de quién nos enamoramos. Y justamente las diferencias surgen en cuanto empezamos a convivir y nos damos cuenta que esa persona no es quien creíamos que no es quien nosotros creíamos que él o que ella eran. La fantasía. Pero regresamos al texto. ¿Acaso les asombra enterarse de que en Europa hemos recibido sobre el psicoanálisis una multitud de juicios de personas que nada saben de esta técnica ni la aplican? Y luego nos piden, como en burla, que les probemos la corrección de nuestros resultados. Sin duda que entre esos contradictores hay también personas que en otros campos no son ajenas a la mentalidad científica y, por ejemplo, no desestimarían un resultado de la indagación microscópica por el hecho de que no se lo pueda corroborar a simple vista en el preparado anatómico, ni antes de formarse sobre el asunto un juicio propio con la ayuda del microscopio. Pero en verdad pero en materia de psicoanálisis, las condiciones son en verdad menos favorables para el reconocimiento. El psicoanálisis quiere llevar al reconocimiento consciente lo reprimido en la vida anímica, y todos los que formulan juicios sobre él son a su vez hombres que poseen tales represiones. ¿Y acaso solo a duras penas las mantienen en pie? No puede menos, pues, que provocarles la misma resistencia que despierta en el enfermo, y a esta les resulta fácil disfrazarse de desautorización intelectual y aducir argumentos semejantes a los que nosotros proscribimos en nuestros enfermos con la regla psicoanalítica fundamental. Perdón, de repente me llegó un olor a quemado. Vamos a continuar. No será mi computadora, permítanme. No sé. No sé de dónde viene ese olor, pero bueno. A ver. Así como en nuestros enfermos, también en nuestros oponentes podemos comprobar a menudo un muy notable rebajamiento de su facultad de juzgar por obra de influjos afectivos, es decir, sus emociones les estorban, queridos oponentes. La presunción de la conciencia que, por ejemplo, desestima el sueño con tanto menosprecio, se cuenta entre los dispositivos protectores provistos universalmente a todos nosotros para impedir la irrupción de los complejos inconscientes. Y por eso es tan difícil convencer a los seres humanos de la realidad de lo inconsciente y darles a conocer algo nuevo que contradice su noticia consciente. Fin de la tercera conferencia. Muchas gracias. Nos estamos viendo para abordar la cuarta. Por supuesto, les voy a dejar un enlace a la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con lo inconsciente. Estudien, por favor. Desafíen su propio conocimiento sobre ustedes mismos, sobre ustedes mismas. Y con este reclamo, este desafío, los dejo. Cuídense mucho. Uy, tocan el timbre y me espanto. Bye.